Mi nombre es William Salazar y junto a mis compañeros Carlos Andrés Valderrama y Luisa María Aguirre, el día de hoy les vamos a hablar acerca de uno de los puntos que se plantean durante el estudio de la tanatología, específicamente aquellos enfocados al paciente terminal y su familia, siendo estos, primero, qué es una enfermedad terminal, segundo, cuál es el valor de la vida desde el punto de vista de lo asistencial, de la familia y del paciente. Tercero, los derechos del paciente en una etapa terminal. Cuarto, la importancia de la adherencia al tratamiento. Y quinto, y no por eso menos importante, la perspectiva frente al acto de morir, teniendo un especial énfasis en la responsabilidad del personal médico. Eh, bueno, entonces, ¿qué es una enfermedad terminal? Tenemos de que esta es definida como todo aquel estado clínico que provoque una expectativa de muerte en breve plazo, presentándose comúnmente como el proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas progresivas. Esto obviamente cuando ya se han agotado todos los posibles remedios para la patología que esté presentando el paciente en cuestión. Esto ya bajo la descripción dada por Gilly Coles en 1988. Ya bajo los planteamientos de la doctora Cicely Saunders, tenemos que este constituye todo aquel proceso que se enfrenta a una muerte inexorable en breve plazo. Pero por otra parte pueden tomarse distintas situaciones, en que autores como Coleman en 1980 establecieron que la fase terminal en los pacientes cancerosos se da cuando se les ha diagnosticado con una completa exactitud. Y pues ante el panorama actual tenemos que la muerte no parece demasiado lejana hoy en día y que el esfuerzo médico ha pasado de ser un proceso curativo a uno mucho más paliativo en los pacientes con enfermedades terminales. Según esos mismos autores, tenemos que los criterios diagnósticos del síndrome terminal de enfermedad o enfermedad terminal incluyen los siguientes factores: la enfermedad causal de evolución progresiva, un pronóstico de supervivencia inferior a un mes, el estado general grave del paciente, la insuficiencia de un órgano, ya sea de manera única o múltiple, la ineficacia comprobada de los tratamientos que se estén realizando en el paciente y también la ausencia de otros tratamientos activos, así como la complicación irreversible que se puede dar en el paciente ocasionada debido a su estado de salud y obviamente pues subyacente al estado terminal. Ante la situación de terminalidad, tanto el paciente como su familia se ven expuestos a una situación difícil y amenazados en todas las esferas de la vida, física, social, familiar, espiritual y emocional. La persona enferma seguramente nunca se ha encontrado en similar situación con anterioridad, por lo cual aprende a enfrentarla a medida que los hechos van sucediendo. Hay esfuerzos de adaptación donde la sensación de equilibrio o estabilidad es difícil de mantener, viéndose afectada la cotidianidad y los planes futuros, por lo cual da lugar a la improvisación y a la incertidumbre. El impacto emocional se entiende como el conjunto de respuestas físicas, conductuales y emocionales que la persona manifiesta frente a la presencia de una situación que considere amenazante y que desborda su propio recurso para afrontarla. El impacto emocional puede desencadenarse por diversos factores que van a modular la intensidad del tipo de respuestas emocionales presentes. Estos factores pueden relacionarse con los signos de progresión de la enfermedad como son pérdida del peso, eh, debilidad, pérdida de la autonomía, aparición de síntomas físicos, presencia de difícil control, por ejemplo, disnea o vómitos, y cambios o pérdidas de apariciones cognitivas. El repertorio de respuestas a estos factores configura el cuadro de impacto que cambia a medida que avanza el proceso de adaptación del enfermo a la situación. La sospecha y la confirmación de la enfermedad termina provocando en el paciente una sensación de terror, pánico, incertidumbre y desastre. Así es el modo de reaccionar y depende de diferentes factores. Lo sorpresivo del diagnóstico, el momento del ciclo vital en el que se manifiesta la enfermedad, la personalidad del paciente, los mecanismos adaptativos del paciente, el balance que el paciente pueda hacer de su vida, el tipo de enfermedad, el futuro previsible, el modo en que es informado y el apoyo familiar. Ante una enfermedad aguda, crónica o terminal en algún miembro de la familia, produce un problema en el que el funcionamiento y la composición familiar se ven afectadas. Se podría considerar una crisis debido a la desorganización y el impacto que produce sus miembros.
Al fin de adaptarse a esta nueva situación en la familia, se pone en marcha mecanismos de autorregulación al fin de poder funcionar. De todos modos, se producen cambios en las interacciones familiares que pueden llevar a situaciones de equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo el bienestar y el manejo del paciente. El paciente tiene derecho a conocer la verdad sobre su enfermedad cuando se ve comprometida su salud y acude al médico. Según Zamora, que el médico y la enfermedad no deban mentir al enfermo no quiere decir que exista siempre la obligación ética de decir la verdad. Por ello, conviene precisar estos tres conceptos. Primero, nunca se debe mentir al enfermo ni inducir al engaño. Segundo, no existe siempre obligación de decir la verdad. Tercero, en ocasiones puede callarse la verdad eludiendo contestaciones a preguntas indirectas que hace el enfermo. El derecho a mantener hasta el final de sus días la misma dignidad y autovalor a los que ha tenido derecho en la vida. Derecho a obtener información veraz, franca y completa acerca de su diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico. Esto debe ser suministrada en forma considerada en términos comprensibles y con tiempo suficiente para que el paciente pueda asimilarla. El derecho a participar en las decisiones referentes a su cuidado y a aceptar o rehusar drogas, tratamientos o procedimientos. El derecho a expresar sus deseos en lo referente a las circunstancias que rodean su muerte y a que estos sean respetados por familiares y médicos. También el paciente tiene derecho a conservar un sentimiento de esperanza, lo cual no equivale a que se creen falsas expectativas. Derecho a beneficiarse de las alternativas humanitarias existentes para su cuidado, de las alternativas humanitarias que le ayuden a evitar la frialdad que con frecuencia acompaña la aplicación de la creciente tecnología en lugar de diseñar eh, para casos agudos o críticos. El derecho a obtener alivio efectivo de su dolor y de sus síntomas, aun si los medicamentos o medidas requeridas para ello lo redujeron al tiempo de vida restante. El derecho a que le sean satisfechas integralmente sus necesidades sin olvidar nunca que detrás de ese enfermo, hasta el último instante, hay un ser humano. El derecho a recibir apoyo psicológico para facilitar su adaptación a la fase terminal de su vida y a la inminente muerte. Este puede provenir de sus familiares, de las enfermeras, del médico o del profesional de la salud mental cuando ello sea necesario. El derecho a elegir que su familia como parte directamente afectada por su muerte sea atendida, respetada y cuidada. El derecho a su individualidad, privacidad y pudor, derecho a ser acompañado en el momento de la muerte, el derecho a recibir asistencia espiritual siempre que el paciente lo solicite y a que le sean respetadas sus creencias religiosas, el derecho a ser cuidado por personas sensibles, preparadas y conscientes del difícil momento que atraviesa el paciente, el derecho a disfrutar hasta el final de una vida con buena calidad, criterio que debe prevalecer sobre cantidad de vida, y el derecho a morir con dignidad. ¿Qué importancia tiene la adherencia? La adherencia como tal es una acción voluntaria por parte del paciente y pues esta va a tener como base la información brindada por los profesionales de salud tratantes que buscan disminuir como tal el sufrimiento, eh, tratar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades terminales en la medida de las posibilidades. Dicha adherencia, como ya lo dije, va a ser voluntaria y se va a ver constituida en gran parte por el seguimiento de diversas indicaciones, como lo pueden ser el cese de un dolor intolerable, la fuerza y ganas de continuar. Esto sustentado por el apoyo emocional como tal de la familia del paciente y la decisión de vivir o morir con dignidad, que a la final ejercen poder como puntos de partida fundamentales para la obtención de los resultados esperados en el tratamiento, esto con el fin pues, de un proceso final indoloro y digno. Ya en la perspectiva frente al acto de morir y la responsabilidad que tiene el personal médico en esto, tenemos que los profesionales de la salud siempre debemos buscar como principal objetivo el bienestar del paciente, la calidad de su final y la optimización de su cuidado.
tratando de que las únicas medidas heroicas que se empleen sean siempre la empatía, el respeto, la compasión, la responsabilidad y la ética hacia nuestros pacientes, así como también hacia sus familias. Cabe resaltar que ante la inminencia de una muerte inevitable y de que a pesar de los medios empleados es lícito tomar la decisión de renunciar a tratamientos que solo generen una prolongación precaria y penosa de la vida, así como también de la existencia durante la estancia hospitalaria. Debido a esto, el médico no debe tener motivos de angustia como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro, puesto que hoy en día se sabe que hay que proteger la dignidad humana en el momento de la muerte, esto contra el tecnicismo que corre la profesión y el riesgo que tiene de hacerse esto de una manera abusiva. Todo esto es posible a través de la utilización de diversos mecanismos u opciones que a la hora de morir sean capaces de satisfacer las necesidades espirituales y personales del individuo en cuestión, siendo estas, por ejemplo, la muerte natural no asistida, la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, los cuidados paliativos, etcétera. Todo esto dependiendo de la perspectiva y concepto que posea nuestro paciente respecto a tener una muerte digna y la manera de llevar a cabo esta, independientemente de que decida hacer parte de la misma a la familia o no, y la manera en que desee llevarla a cabo. Siempre hay que tener en cuenta el respeto hacia la decisión del paciente y obviamente tener en consideración las opiniones de tanto familiares, conocidos, pero donde la que siempre va a persistir y va a prevalecer va a ser la del paciente que se encuentra cursando por la enfermedad terminal. Bueno, y ya para concluir vamos a recalcar ciertos puntos. El primero pues va a ser que es muy importante tener claro la definición de enfermedad terminal y lo que éste conlleva a la hora de adoptarlo al hablar con el paciente y sus familiares. De la misma manera, es de suma importancia que el médico adopte un papel de ente informativo y de ayuda no solo para el paciente, sino también para la familia en general, constituyéndose de esta manera un profesional íntegro que sea capaz de responder ante las necesidades físicas y emocionales de la persona. Esto a través pues, del proporcionamiento de información como de alternativas terapéuticas o paliativas en el enfermo terminal y su familia. También es importante recalcar que ante la amplia lista de derechos de un paciente, como los vimos anteriormente, siempre va a prevalecer el derecho a conocer la verdad sobre su enfermedad cuando se vea comprometida su salud. Por otra parte, es de suma importancia en este proceso la voluntad de adherencia al tratamiento por parte del paciente, que como lo dijimos es de manera voluntaria. Y por último, recalcaré el gran papel del médico que ante la inminente muerte emplee pues las únicas medidas heroicas que puede adoptar él, que van a ser la empatía, el respeto, la compasión y la responsabilidad ética.